Soy Dante Avaro. Y yo, Carlos Luis Sánchez y Sánchez. Juntos hacemos, desde Córdoba, Argentina, y desde la Ciudad de México, Erizo Podcast. ¿Qué tal, doctor Dante? Le mando un saludo y un abrazo desde San Diego, California. Mi pregunta es, ¿estamos hoy en día con lo del coronavirus en una transición de una época a otra? ¿La ideología del mercado va a cambiar? ¿Pasaremos de una ideología del neoliberalismo global a una ideología keynesiana global? ¿Y cuál va a ser el rol del Estado-nación en los países de Occidente en lo que respecta a las empresas globales? Y por último, ¿qué rol juega el litio en esta recesión económica global en la que nos encontramos? Hemos recibido varias preguntas. Qué bueno. Y sobre esta cuestión del populismo y lo del coronavirus, y hemos escogido la que acaban de escuchar, porque de alguna manera representa un núcleo de discusión y de preocupación por parte seguramente de varios de los que nos han escuchado y los que nos escuchan habitualmente. Perfecto, Dante. Yo diría que frente a la pregunta que nos hace Cristian desde San Diego, habría que analizar la cuestión de la siguiente manera. Uh-huh. Parecería que en el mundo, más temprano que tarde, y México por obvias razones parece que va a ser tarde, va a entrar en una especie de cuarentena compulsiva, global y masiva. Cuando digo esto, estoy pensando en que muchos de los países, no sé si la totalidad de los países, pero muchos países van a entrar en una especie de cuarentena compulsiva. Uh-huh. Y por lo tanto esto va a hacer que sea masiva y global, por primera vez en la historia a la cual conocemos, o en la forma en que la conocemos. Y es por eso que se dice que esto supone una parálisis al modelo de globalización vigente. Correcto. Uh-huh. Y esa es una de las preocupaciones que tiene Cristian y seguramente muchos de los que nos escucharon también. Yo diría de que frente a ese problema, frente al planteamiento de la cuarentena, la pregunta que uno se tiene que hacer es ¿cuánto tiempo estiman los gobiernos que va a durar la cuarentena? Exacto. Porque, digamos, la cuarentena no es una decisión que se puede tomar a la ligera y que los gobiernos seguramente la analizaron desde muchas perspectivas. Quiero suponer ese asunto y doy por hecho de que así lo están haciendo. Y que establece, es una mera metáfora, si quieres llamarlo así, el hecho de llamarlo cuarentena, porque creo que ya va a trascender en muchos casos la temporalidad de los 40 días, ¿no? Eso es otra discusión. ¿Serán 40? ¿Serán más días, meses? Se habla incluso de que el año está perdido, ¿no? Claro. Hasta donde yo conozco, hay un documento que se fechó el 16 de marzo, o sea, hace pocos días, y fue confeccionado por el equipo de crisis del Imperial College de Londres. Uh-huh. Para ubicar el auditorio, hasta donde yo sé y tengo entendido, el Imperial College es una de las instituciones más antiguas y con mayor prestigio que estudia las cuestiones de las epidemias y problemas de salud pública. Uh-huh. Tengo entendido que la crisis, la epidemia de 1854 ya había sido estudiada por ellos, ¿no? Por investigadores del Imperial College. Excelente. Ajá. Ese documento es muy interesante porque plantea una temporalidad concreta a la cuarentena.
Mover. Y usemos de ahora en adelante el concepto de aislamiento social para no usar la cuarentena que indica 40 días. Perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Pusieron un orden temporal al aislamiento compulsivo y ese orden temporal es de 18 meses. Uh-huh. Ellos en el estudio hacen el siguiente modelo matemático. Dicen por un lado, vamos a suponer 18 meses porque es una fecha adecuada para pensar de que hay una respuesta farmacológica al virus. Digamos, están suponiendo de que 18 meses es un plazo estimado de que puede haber un fármaco para contener al virus. Uh-huh. Y entonces, en esos 18 meses, ellos lo que tratan de hacer con el modelo matemático es ver cómo, tomando como un stock dado de recursos sanitarios, es decir, camas, respiradores, equipo médico, cantidad de médicos, enfermeras, recursos de los hospitales, etcétera, etcétera, tendrían que comportarse las cuarentenas. Vamos a ponerlo así de manera muy simple. Si nuestro stock médico son 100 unidades, lo que uno tendría que hacer es que no tendría que haber más de 100 pacientes. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Bien. De acuerdo. Entonces, para hacer eso, lo que hacen es un modelo en donde, teniendo eso como restricción, lo que hacen es plantean cuarentenas intermitentes. Digamos, cuando se relaja el aislamiento, obviamente el pico sube y sube por encima de 100. Y luego, Exacto, aplicar la cuarentena, el pico baja y así sucesivamente. Entonces, ellos hacen un gráfico que tratan de transmitir esa idea. Entonces, finalmente, la tesis que se desprende de ese estudio es que hay 18 meses en donde el mundo, o la mayoría de los países que componen el mundo, van a estar sujetos a una especie de aislamiento compulsivo intermitente. Es decir, a lo mejor pasan 20 días que hay una vida, entre comillas, con un aislamiento relajado, luego nuevamente apretan el torniquete y el aislamiento se vuelve más compulsivo y así sucesivamente, ¿no? Escalonado, entonces, Escalón. la propuesta. Claro, la idea básica que te transmite este documento es que, muchachos, muchachas, por 18 meses va a haber esto. Y lo va a haber de manera más relajada o más estricta. Pero finalmente van a ser 18 meses en donde usted no va a poder volver a la vida normal. Entendiendo por normal lo que usted hacía antes de la aparición de este fenómeno. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Estoy de acuerdo. Ahora, con ese diagnóstico, vamos a suponer, porque nosotros dos y la mayoría de los que nos escuchan no tenemos herramientas para decir que ese documento es inválido. Es decir, nosotros tenemos que confiar en el estudio de los expertos diciendo de que seguramente ese documento... Es así. Claro, se le podrán hacer críticas, el ajuste podrá ser modificado, corregido, el modelo matemático, pero finalmente ahí hay una lógica que parece describir acertadamente o lo más acertadamente posible este fenómeno en la actualidad con los datos que se tienen y la evidencia que se tiene. Bien. Exacto. Ahora, si suponemos que tomamos eso como válido, como un instrumento válido para la toma de decisiones, y supongamos que además de ese documento hay otros parecidos que entran en diálogo, porque así más o menos funciona la ciencia, tendremos que entender que los gobiernos tomarán decisiones en función de ese tipo de información que está circulando. Por lo tanto, la pregunta que se están haciendo todos los gobiernos es, si yo tengo que enfrentar esta especie de aislamientos temporarios, ¿no? Yo tengo que empezar a pensar qué medidas se van a ir implementando para que esto sea posible. Es decir, para que la sociedad pueda seguir funcionando en un mínimo de nivel de reproducción de la sociedad. Ni que la economía no se paralice. Exactamente. Exactamente. Entonces, acá el problema para los gobiernos es,
por un lado, tratar de mantener ese nivel de equilibrio entre la cantidad de enfermos y el stock hospitalario, y por el otro, tratar de que la economía no caiga ni se desplome por completo. Porque de lo contrario sería como aislar a las personas a punta de bayoneta, digamos, las va a terminar matando de igual forma, para llevarlo al extremo. Exacto. Entonces, en ese esquema, hay, digamos, hay formas que empiezan a aflorar en la opinión pública de cómo va a ir cambiando la vida cotidiana en estos 18 meses. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. La primera cuestión es que la inteligencia artificial y la irrupción de las nuevas tecnologías se va a hacer cada vez más necesaria para pensar un mundo en donde las interacciones físicas de las personas se van a ver reducidas. Totalmente. Entonces, esto va a empezar a cambiar las dinámicas y las agendas de las empresas y los gobiernos en términos de teletrabajo, atención ciudadana en las ventanillas gubernamentales, Tremendo. en los procesos educativos, en los procesos médicos, digamos, en la atención primaria de la salud, telemedicina, medicina a través de videoconferencia, etc. Pero también va a empezar a impactar en los movimientos físicos de las personas y sus desplazamientos. Por ejemplo, Hong Kong, un país que contuvo relativamente eficientemente el contagio, ya ha puesto en marcha, ya hay videos, pueden ver videos en el sitio web, donde a las personas le ponen una especie de brazalete con números que implican un traqueo dentro de los aeropuertos y dentro de las estaciones de trenes para la vigilancia y poder decir esta persona no está contagiada. O estuvo contagiada y ya se curó. Exacto. Entonces, así como el 11 de septiembre cambió el movimiento de los aeropuertos y el desplazamiento de las personas en las fronteras, esto también lo va a hacer de manera acelerada. Esto coloca entonces la discusión en el contexto de los derechos civiles. Nuevamente, de las libertades. Porque la gente, cuando ocurrió lo del 11 de septiembre, aceptó estas medidas restrictivas que fueron progresivas en los aeropuertos y en las fronteras, y hoy lo viven como una cuestión normal. Entonces, prácticamente estamos hablando de que, no lo sé, al rato o muy pronto estaremos viendo que el confinamiento se va a aplicar ya casi de manera natural, de manera escalonada, aludiendo a los procesos que has mencionado, y la gente va a asumirlo como una cuestión de seguridad y asumir el costo, pues. Entonces entramos en una nueva faceta en la discusión de los derechos civiles, en las garantías individuales, ¿no? En el derecho de tránsito, como le llamamos en México, en fin, de una serie de cuestiones que ahorita no se están tocando, al menos en Latinoamérica, creo yo, Dante. Bueno, no de esa manera. Esto lo que hace, va a poner en evidencia, este proceso lo que está haciendo es poner en evidencia toda la parafernalia de vigilancia que tienen los estados y las corporaciones sobre nuestra vida cotidiana. Esto lo que va a hacer es va a poner más en evidencia cómo las redes sociales y la inteligencia artificial nos estuvieron vigilando y nos estuvieron traqueando, porque esto hoy permite salvar vidas. Ese es el argumento, digamos, ¿no? De fondo. Exacto. Hoy, gracias a que el teléfono es una especie de espía de nuestros comportamientos, es lo que finalmente va a permitir que las personas se contagien menos. Entonces, evidentemente, si antes la discusión pasaba por cómo los teléfonos extraen datos de nuestro comportamiento, están violando nuestro derecho a la intimidad y quién protege esos datos, hoy la discusión pasa más bien por cómo esos datos permiten que la sociedad pueda volver a funcionar y esté funcionando sin que todo se derrumbe.
Así es. ¿Estamos de De acuerdo? acuerdo. Entonces, esa es una parte para describirlo fotográficamente, digamos, ¿no? Como una metáfora. ¿Qué cambios va a haber en lo inmediato, en estos 18 meses? Se van a acelerar profundamente cambios en la industria. Ujú. O sea, hay que entender de que se va a poner toda la capacidad tecnológica en la producción y distribución de los bienes más vitales para que la sociedad pueda seguir funcionando. Ujú. Es decir, empecemos con cosas tan básicas como la operatoria bancaria se va a reducir al mínimo posible a través del contacto directo de las personas. Se van a acelerar los procesos de atención virtual de los bancos con todo lo que esto implica en términos de billetera virtual y de la circulación de dinero físico. Ujú. ¿No? Tremendo. Porque si yo tengo tecnología, claro, si yo tengo tecnología para pagar a través de la virtualidad, con billeteras virtuales, ¿para qué ir a los cajeros a sacar dinero? Digamos, lo que hay que bajar es la posibilidad de contagio y de transmitir la enfermedad. Entonces, ¿para qué hacer todo eso si puedo hacerlo de manera virtual? Exacto. Pero también se van a poner en funcionamiento, en marcha, procesos de automatización en las industrias, que va a implicar desde producción de bienes y servicios de manera robotizada, con agendas mucho más aceleradas, y también mecanismos de distribución a través de drones, por ejemplo, de equipo no manejado por las personas, automáticos, se van a poner en marcha procesos de inteligencia artificial como el que usa Amazon en su manejo de stock de productos para agilizar los procesos de descentralización y logística de los abastos en los distintos territorios que hay que cubrir, Ujú. etcétera, etcétera, etcétera. La vida cotidiana va a empezar a cambiar lentamente en diferentes países, por supuesto. Los que tienen acceso a más tecnología y son productivos, esto lo van a vivir de una manera más concreta. Aquellos países como los nuestros, que son más retrasados en estos términos, los cambios van a ser quizás menos enfáticos, pero los va a haber y en muchos lugares. Ok. ¿No? Ujú. Entonces, yo diría que con el planteamiento que hace de alguna manera Cristian desde San Diego, este mundo no es un mundo que lo podemos tipificar como keynesiano o versus globalización, y si el dominio del litio va a superar al petróleo, sino que más bien tenemos que enfrentar algo que nos es absolutamente desconocido. Nos estamos introduciendo lentamente y vamos a empezar a naturalizar Ajá. una cantidad de cambios que son absolutamente novedosos. Pues sí, implica bueno, es una nueva, si me permites el término, una nueva configuración en la restricción de los cuerpos, ¿no? O aludiendo a los términos de la biopolítica, ¿no? O sea, Sí, prácticamente es la sí, configuración eh, de nuevas técnicas de observación, de gestión, de control, ¿no? Y que escapan ahorita incluso a una comprensión acorde a las herramientas teóricas, analíticas que tenemos y que involucran el manejo de una gran cantidad de datos, ¿no? El uso de los datos sí. personales, el uso de, Uh-huh. hoy más que nunca, la centralidad del teléfono celular, pues va a tener una importancia fundamental en esto y creo que, repito, estamos en un nuevo escenario de restricción de comportamientos y de cambio y de orientaciones valorativas que se verá en las generaciones que están ahorita naciendo o que son niños, ¿no? Sí, Y que, exacto, escapan a una comprensión y son completamente novedosos. sí. Déjame decirte dos cosas acá que me parecen sumamente importantes para ver que estamos en presencia de algo totalmente nuevo, desconocido, para el cual, cuando decimos nuevo y desconocido, lo que queremos hacer énfasis es que no tenemos marcos cognitivos previos que nos permitan hacer encajar esta nueva realidad. Sí. Perdón. La primera cuestión es que si el aislamiento va a ser por 18 meses de manera intermitente,
lo que va a suceder es que las personas vamos a empezar a borrar una frontera que hasta ahora creíamos cierta entre lo virtual y lo físico. Se va a empezar a borrar esa frontera y vamos a empezar a vivir en un mundo nuevo en donde la virtualidad y lo físico va a empezar a desaparecer. Sobre todo esto pensado desde una perspectiva de encierro y de aislamiento, ¿no? En la medida que bajen los flujos de contacto personal entre las personas, valga la redundancia, y el aumento de las interacciones virtuales, lo que va a hacer es va a empezar a desdibujar las prácticas en términos de virtualidad y realidad. Entonces, eso va a tener psicológicos muy importantes en nuestras mentes. Y eso va a empezar a naturalizar los procesos que vamos a empezar a vivir. De ahí este término de la adaptabilidad. Vamos a empezar a adaptarnos a nuevas situaciones, vamos a empezar a naturalizar nuevos procesos y nuevas prácticas. Por ejemplo, no sé, pensemos en cosas como festejar el cumpleaños a través de videoconferencias. ¿No? Cosas tan prácticas como esas. O, por ejemplo, pensá en cosas como el 10 de mayo, el Día de las Madres, en cuarentena. ¿No? Exacto. Te doy otros ejemplos inmediatos. Argentina entró en cuarentena. Oficialmente tenemos 4 días o 3 días, ya no recuerdo, de la cuarentena obligatoria. Las empresas te están mandando, por ejemplo, diversas empresas te mandan diferentes tipos de anuncios de compra. Pero, por ejemplo, una línea importante que está haciendo énfasis en Mercado Libre es empezar a hacer ejercicio en tu casa. Te vendemos un descuento, tal máquina, tal equipo y todo lo demás. O sea, hasta este momento, digamos, el gimnasio o el entrenamiento físico era una actividad compartida, lúdica, entre servicios de salud y lúdica porque te permitía hacer relaciones sociales, ¿no? Incrementar capital simbólico, capital social. Hoy, en función de que esto se reduce, la práctica, la empresa te dice, hazla en tu casa. Bueno, tipos de cambios como eso van a implicar, se van a reproducir por miles todo el tiempo. Van a empezar a cambiar prácticas y van a empezar a generarse otros procesos productivos relacionados con esas prácticas, ¿no? Entonces, Starbucks ya no será un lugar de reunión para la gente. Y hay que ver cómo la sociedad empieza a generar nuevas especies de prácticas sociales, de reuniones, pero virtuales, ya no físicas, ¿no? Exacto. Entonces, creo que... Esto marcos nuevos de interacción personal. O sea, prácticamente estamos entrando en una era, yo no lo había visto así, confieso, una nueva era de interacción cotidiana, distinta, y ya está ocurriendo. Muchos amigos están posteando en sus redes que se reunieron con amigos de manera virtual, ¿no? A tomar cervezas, a distintas plataformas, usando videoconferencias, videollamadas. Ya está sucediendo, pues. Sí. Y lo que sucede es que poco a poco lo vamos a ir internalizando, ¿no? Interiorizando como una práctica cotidiana. Correcto. Y además, lo que no hay que perder de vista acá son dos cosas muy importantes, que va a ser... Puedes seguir a Carlos Luis Sánchez y Sánchez en Twitter como @carlosluis74 y ver su perfil profesional en academia.com a través de su nombre completo. Y a Dante Avaro lo pueden seguir en Twitter como @DanteAvaro, en Instagram como dante.avaro o visitar su sitio web danteavaro.com. Lo que no hay que perder de vista, quizás con este tema del prolongado aislamiento social, no solamente cómo cambian las prácticas, sino cómo va a cambiar el proceso productivo de bienes y servicios. Incluyo acá en bienes y servicios aquellos bienes que consideramos simbólicos de la sociedad. Cómo vamos a producir los bienes simbólicos y cómo vamos a consumir los bienes simbólicos que producimos. Pero también cómo van a cambiar las prácticas políticas. Y acá quiero hacer énfasis en lo siguiente.
Por el lado de lo económico, cómo producir bienes y servicios en esta nueva modalidad, es obvio que va a ingresar en la toma de decisiones, en la mesa de las decisiones, la cuestión de los ingresos básicos. Esto me parece que es algo que está en la mesa de todas las decisiones, de todos los decisores. Mecanismos alternativos, completos, parciales, modalidades diferentes en diferentes países, pero eso me parece que va a ser algo concreto. Y la segunda cuestión es, ¿cuál va a ser el impacto en los procesos de acceso al poder en las próximas elecciones que existan? Eso hay que estar muy atento. A ver, quiero decirte lo siguiente. Sí. Van a estar, digamos que una posibilidad es que Estados Unidos vote en pleno proceso de aislamiento social, por ejemplo, ¿no? Lo que vaya a suceder ahí es muy importante para el futuro de las democracias. ¿Estamos de acuerdo? Sí, totalmente. Eso hay que tener el radar muy bien prendido y muy ajustado, porque ese es un elemento muy importante, una dimensión muy importante, y va a marcar un antes y un después, porque va a generar un patrón de dependencia para próximas decisiones en las próximas votaciones en otras democracias. Por ejemplo, algunos estados de la Unión han postergado las primarias, o sea, las elecciones primarias. Eso ya lo he visto y hay que ver qué va a pasar con eso. Pero digamos que si en las elecciones anteriores el mundo virtual fue decisivo para el proceso electoral, hay que entender que en estas elecciones el mundo virtual va a ser el elemento importante. ¿Estamos de acuerdo? Definitorio, sí, totalmente de acuerdo. Si las personas van a estar aisladas y esa barrera entre lo real y lo virtual se va a borrar en un extremo totalmente desconocido por nosotros hasta la actualidad, quiere decir que todo el proceso político se va a hacer de manera virtual. Con todo lo poco que sabemos de eso, con la gran parte que ignoramos de ese asunto, que sabemos que ignoramos, y con una inmensidad de cosas que ni siquiera podemos pensar que existen. Entonces, yo diría de que estamos frente a 18 meses en donde van a suceder un montón de situaciones que no van a poder ser abordadas de la manera en que la venimos abordando. Y entonces va a haber una especie de juego muy confuso entre personas que van a tratar de poner lo mejor de sí para colocar hipótesis a verificar, y va a haber mucho juego sucio en términos de teoría conspirativa, de discurso ideológico bruto, duro y barato. Digamos, la responsabilidad de los institutos científicos va a ser muy importante acá para tratar de entender cuáles son los pisos básicos en donde nos estamos moviendo. Pero en una era donde se desconfía del conocimiento científico y diagonal tecnocrático, entramos en terreno árido. Y a propósito de lo que de las elecciones que mencionabas, sí, del impacto que esto tendría en los procesos electorales, sí, en América Latina, creo yo, y reconozco que estoy entrando en un terreno meramente especulativo, pero entraríamos en un terreno donde no habría un solo día de jornada electoral, sino varios. Claro, varios, para no congregar en un mismo día, en el caso de México, a 50 millones de votantes efectivos o 30 cuando son elecciones intermedias. Y esto impactará en la manera de gestionar los procesos electorales, porque nosotros no estamos ni por asomo en la tenencia de una capacidad tecnológica y virtual para enfrentar procesos selectivos. Una cosa es reunirte con tus amigos a charlar y a través de videollamada y tomarte una cerveza, y otra cosa es que votes electrónicamente, que ese es un tema que ha estado, al menos en México, en discusión los últimos 5 años, ¿no? Si no es que más.
y que se ha reconocido la dificultad y el recelo de muchos actores políticos a su implementación por lo que mencionabas hace rato, la posibilidad de la intromisión, de los hackeos, de la tergiversación de los resultados, ¿no? Sobre todo cuando en México pasamos un proceso electoral hace 12 años donde se aludía que se implementó un fraude a través de la manipulación de los datos a través de un algoritmo que hasta la fecha nunca nadie ha podido definir de qué se trata o cómo fue. Imagínate en un terreno que esto suceda en el terreno que actualmente estamos pisando. Sí, sí, claro. Pero además va a cambiar toda la dinámica de la política en términos de el contacto del líder con los ciudadanos. O sea, la va a cambiar en términos de comunicación verbal y física. O sea, lo que esto va a cambiar es toda la simbología de la comunicación política en la democracia. Va a cambiar los ámbitos en donde las personas intercambian información y se generan los juicios valorativos, por un lado, pero también va a cambiar la forma en que el líder se va a tener que relacionar con el pueblo, para llamarlo de esta manera, pueblo. Entonces, y por supuesto, todo el sistema legal e institucional para llevar adelante la elección. Entonces, quizás ahí se aceleren ritmos de cambio, quizás enfrentemos duros palos a frotar, digamos. ¿Quién lo sabe? Lo que yo estoy tratando de poner sobre la mesa es esa dimensión que no es poca cosa en las democracias, ¿no? No, totalmente. Quizás algunos gobiernos vean en eso la oportunidad para postergar las elecciones. Yo qué sé, ¿no? Va a haber de todo, ¿no? La necesaria prolongación del mandato. Claro, por obvias razones, digamos, van a decir justamente. Pero digo, ahí hay un terreno que no vamos a, los que estamos preocupados por estas cuestiones, no podemos no mirar cuáles son, digamos, los avances finitos, pequeños, imperceptibles, que se van dando en las discusiones públicas. Pero déjame introducir otro asunto que me parece vital en esto. Sí. China acaba de emitir una orden donde bloquea o le impide a los trabajadores, a los periodistas chinos, trabajar para los multimedios occidentales en las grandes ciudades chinas. Esto lo que está haciendo es una medida extrema de bloqueo comunicacional con Occidente. Ok. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Es un aislamiento total. Bien. Entonces, lo que hay que entender es que además de todo el fenómeno que estuvimos describiendo, esto se inserta en una lucha geopolítica brutal. Sí, ya lo decíamos en el programa que acabamos de grabar. O sea, se inserta en la disputa, para mí específicamente, entre China y Estados Unidos. Correcto. Es brutal el tema, este tema de la geopolítica y la lucha por el control sobre el futuro del planeta entre estos dos poderosos, entre estos dos colosos, digamos, ¿no? Entonces, yo diría de que todo esto desatado por las preguntas que nos hicieron es que yo me aventuraría a decir que lo que vamos a vivir en estos próximos 18 meses, tomando los 18 meses como un parámetro científicamente propuesto por el Imperial College, que estos 18 meses de aislamiento van a cambiar y van a cambiar profundamente las prácticas sociales, las prácticas políticas y los mecanismos y modos de producir y de consumir bienes y servicios, y también bienes y servicios simbólicos en la sociedad. Porque imagínate cosas tan pequeñas como, si esto dura 18 meses, ¿cómo la gente se va a relacionar amorosamente? No, y el consumo, el que se va a ver beneficiado, entonces, es todas aquellas plataformas que ofrecen diversión, que ofrecen este intercambio de formas simbólicas, como películas, música,
video. Sí, eso ni hablar. Su crecimiento exponencial y sus cuotas de mercado se van a ampliar, porque entonces va a haber distintos planes para acceder a distintos tipos de contenido, y la gente que antes lo veía como una opción o algo que se soslayaba, ¿no? Pues ahora lo tendrá que asumir, amén de lo que mencionas de las relaciones sociales, ¿no? El crecimiento de plataformas que ya conocemos que promueven la vinculación amorosa entre personas. Sí, claro, y eso va a empezar a cambiar prácticas. Porque como yo dije en un texto que escribí, es que el David Hume hace muchos años escribió un texto a propósito de la justicia distributiva, donde marcaba algo muy interesante y que de alguna manera trazó los límites para la discusión de la justicia distributiva en los siglos que le vinieron. Y que es la siguiente. En épocas normales, decía David Hume, usted tiene reglas de cómo distribuir el trigo en los graneros. Pero en épocas de hambruna, dice David Hume, esas reglas se caen por su propio peso y aparecen nuevas reglas que tienen que ver con la contingencia propia del granero. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo que deja traslucir David Hume es lo siguiente, es que cuando usted, a través de la hambruna, cambió las reglas existentes, esas nuevas reglas adquieren un valor inusitado en el nuevo contexto. Ya nadie se acuerda de las viejas reglas, sino que se acuerdan de las nuevas reglas. Bien. Esto le permitió a David Hume entender con más claridad el proceso constitucionario de las reglas, digamos, ¿no? Que es por lo cual nosotros conocemos a David Hume. Claro. Pero acá el punto fundamental es que estas prácticas, si van a durar 18 meses y se van a extender por toda esta temporalidad y nos van a permitir estar vivos y reproducirnos como sociedad, es obvio que después usted se va a preguntar, oye, ¿para qué ir a trabajar si antes podía hacer teletrabajo? ¿Para qué ir a la universidad si podía aprender en línea? Totalmente. Etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces se pone en cuestión la existencia de determinadas instituciones. La universidad, claro, por ejemplo. ¿Para qué es necesario mantener un aparato burocrático de X dimensiones? La UBA, la UNAM, el POLI, etcétera, si podemos estar en casa aprendiendo. Entonces, más bien, la demanda se dirige ahora a que el Estado, ¿no? O la instancia, o alguna instancia que el Estado designe, provea ya no educación en abstracto, sino recursos tecnológicos para acceder a una educación virtual. Es decir, ya no me preocupo si tengo el acceso a la universidad como tal, o cómo llego a la universidad, si tengo una beca de transporte y demás. No, ahora que me den un buen celular, una buena tableta y una buena conexión de banda ancha, para que desde el centro emisor de contenidos universitarios de distinto tipo, yo pueda acceder a ellos sin moverme de mi casa o de donde yo esté. Sí, y eso va a hacer replantear un montón de cosas que van desde si necesito hacer segundos o terceros pisos en el periférico, porque la gente se va a mover menos, por un lado, pero hasta cosas tan importantes como va a desnudar la cantidad de trabajo improductivo en diferentes organizaciones. Porque, digamos, si va a haber un chatbot desde la ventanilla X del gobierno que me va a solucionar problemas, tú te vas a preguntar, pero ¿por qué tengo que pasar por el escritorio que está en la entrada, donde hay una persona que está comiendo un sándwich mientras yo firmo el ingreso al edificio público? Totalmente, claro. ¿No? Entonces, esto lo que estamos asistiendo es a un cambio profundo de gran parte de las instituciones, organizaciones y los modos de producir y consumir que hemos desarrollado hasta la actualidad. Parafraseando un artículo que salió en una revista del MIT, nada va a volver a ser como antes. Así es, concuerdo. Mi querido Carlos, Dante, le mandamos un abrazo grande a todos los que nos están escuchando y nos acompañan en este proyecto, y igualmente un abrazo. Nos escucharemos pronto.
Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Bye.